Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Lady del Carmen Torres de la Cruz y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre el Poder Judicial como garante de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Como primer punto vamos a hablar de qué son los derechos humanos, ¿no? Entendemos por que el derecho humano es el conjunto de prerrogativas o conjuntos de, se puede decir como todo aquello que por el solo hecho de que tú seas una persona, un ser humano, tienes desde el momento en que naces, desde el momento en que vienes a este mundo, se puede decir. Y para esto, estos derechos humanos se encuentran contemplados en nuestra constitución política, en los tratados internacionales y en las leyes. Estos derechos humanos son obviamente inherentes a todo ser humano, sin distinción se puede decir de alguna lengua, de alguna nacionalidad, del lugar donde vivas, del sexo, de tu origen étnico, de tu color, de tu religión, de tu lengua o de cualquier otra condición. O sea, tú por el solo hecho de ser un ser humano, de ser un ser vivo, tienes estos derechos fundamentales y como bien te dije hace un momento, están contemplados en nuestra Constitución, en diversos tratados internacionales y también en diversas leyes. ¿Por qué el Poder Judicial en este momento eh, engloba este derecho humano? Porque si hablamos de que los derechos humanos están contemplados en las leyes, es ahí donde entra el Poder Judicial, porque es el que va a garantizar que estos derechos humanos sean legales, no sean vulnerados hacia ti como persona humana. Cuando hablamos, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, que es el tema que nosotros vemos a diario, procuramos que los legisladores apliquen una correcta ley donde no se estén vulnerando esos derechos humanos que están contemplados en las leyes, en las diferentes leyes o tratados internacionales. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ellas. Le decía yo, a través de los tratados internacionales, el derecho internacional, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. Este también establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los diferentes grupos. Como le decía, ¿a través de qué va a estar garantizado este derecho humano? A través del Poder Judicial de la Federación. Si tú me preguntas, ¿qué es el Poder Judicial de la Federación? Es la parte del Consejo de la Judicatura, ya sea federal o estatal, que cumple con unas funciones muy importantes de carácter administrativo, de disciplina y vigilancia, y tiene bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal, que se preocupa de la formación de los magistrados, de jueces, secretarios y actuarios, a fin de que ellos sean los árbitros constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que deben de regir en la carrera judicial. ¿Por qué? Porque como yo les decía hace un momento, porque es la garante de que tú como ciudadano, como un individuo de esta sociedad, como una niña, como un niño adolescente, como una persona viviente, tengas la garantía de que este Poder Judicial va a actuar conforme lo marca la Constitución, conforme lo marcan los tratados internacionales, conforme lo marcan las leyes. Y este Poder Judicial por eso dice que debe de ser imparcial, o sea, él debe de procurar que
cuando se lleve un proceso legislativo sea ajustado a derecho, conforme lo marca la Constitución, conforme lo marcan las leyes. O sea, él no va a procurar el bien hacia una persona o hacia una autoridad, no. Tiene que ser el garante de los derechos humanos. Aquí nos decía también como Estado de Derecho. ¿A qué se refiere como Estado de Derecho? Bueno, este se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio, como decía yo, la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. Imagínense, este Estado de Derecho te va a garantizar a ti como ciudadano, como un ser vivo, que en este proceso judicial no haya ninguna arbitrariedad, que sea algo transparente y que sea un proceso legal, que esté de acuerdo a las normas jurídicas ya establecidas, a las leyes ya vigentes. Eso es lo que quiere decir este Estado de Derecho. Se puede decir que el Estado de Derecho contempla 3 puntos, que es la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por los jueces, que este es un independiente a través de la división de poderes. 2. Libertad de competencia en el mercado, garantizada por un sistema jurídico. Y 3. La división de poderes políticos en la estructura del Estado. Y por último, punto número 4, la integración de los diversos sectores sociales y económicas en la estructura jurídica. Podemos decir o se dice que históricamente el Estado de Derecho apareció cuando en los estados modernos se luchó para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa, regida por formas jurídicas establecidas con normas que la sociedad avale, ¿no? Entonces, esta era la idea de limitar al Estado y fue propuesta por John Jennings. Entonces, era para garantizar este proceso legislativo. Por eso podemos decir que en México el Estado de Derecho está contemplado en nuestra Constitución, que es la máxima, que es lo máximo que puede existir aquí en nuestro Estado mexicano, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ella se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanan de la Constitución y los tratados internacionales que estén de acuerdo con las mismas se van a celebrar y se celebran por el presidente de la República con aprobación del Senado. Y esta vez, estas serán ley también en todo el territorio mexicano. Y además, para que esta pueda ser modificada, nuestra ley suprema, se requiere el voto de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y que esta a su vez sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Por último, vamos a ver el principio de legalidad. ¿Qué entendemos como principio de legalidad? Este principio es un principio fundamental, está para intervenir cuando no existe el apego debido a la legalidad por parte del Estado en afectación al subordinado. Este principio de legalidad controla la aplicación de normas adjetivas y sustantivas. Se enfoca en la competencia y la legalidad y es en parte estático y en parte dinámico. Establece
quién debe realizar el acto y cómo debe hacerlo, o sea, a través de cuál es el procedimiento para que tú puedas realizar o para garantizar muy bien el estado de legalidad, que todo sea conforme a las leyes, como yo les había dicho antes. Verifican la conformidad de actuación de la autoridad y la conformidad del resultado de su actuación con la ley y la Constitución. En el Poder Ejecutivo y Judicial, que es el que estamos hablando, la aplicación del principio debe ser total, porque estos son los encargados de guardar y hacer guardar tanto el ordenamiento supremo de cada estado como las leyes que de él se deriven. En el Poder Legislativo es determinante su estricta aplicación porque de ello depende la validez de su creación. ¿Qué quiere decir este principio? Que es el que va a regir que efectivamente todo lo que estén haciendo esté conforme a las leyes, sea un principio de legalidad, que no sea en contra de la ley. Eso es lo que quiere decir el principio de legalidad, que no vayamos en contra de la ley, sino que todas nuestras actuaciones sean derivadas de ya las leyes promulgadas, aceptadas, y que lo más importante sea no ir en contra de nuestra Constitución. Y los tratados internacionales también van a ir de acuerdo a la Constitución, no en contra de lo que diga la Constitución, sino que vaya de acuerdo a lo que está plasmado en nuestra Constitución. Y pues esta es la pequeña explicación de este tema que se llama el poder judicial como garante de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Pues muchas gracias.